Hola, hola, hola a todos y bienvenidos a mi canal. Soy yo, su amiga, la que siempre está al tanto del chisme, la que les trae los bombazos más jugosos del mundo del espectáculo. Y hoy prepárense porque el chisme es explosivo. Tenemos un bombazo directamente desde Turquía que les va a dejar sin aliento. Como ya lo habrán leído en el título, Kerem Bürsin confesó su amor por Hande Erçel. Sí, lo escucharon bien. La declaración que sacudió a todo el mundo. Vamos a sumergirnos en este torbellino de emociones, porque la historia de Hande y Kerem es como una telenovela, pero una telenovela real. Con todos los ingredientes que nos encantan: amor, drama, especulaciones, momentos de ensueño y por supuesto millones de fotos y vídeos que nos hicieron suspirar. Pero antes de que empecemos a desentrañar este bombazo, y para que no se pierdan ni un segundo de lo que les tengo preparado, suscríbanse al canal. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo nuevo porque créanme, no querrán perderse nada. Un clic, un segundo y me ayudan un montón a seguir trayéndoles este contenido que tanto les gusta. Así que suscríbanse ya. Es completamente gratis. Y ahora sí. Preparen sus corazones y sus pañuelos, porque vamos a sumergirnos en el apasionante mundo de Kerem y Hande. Asterisco asterisco el amor en el aire, un romance que conquistó el mundo asterisco asterisco. ¿Recuerdan Love is in the Air, la serie que nos robó el corazón a todos? Esa serie que no solo nos presentó una historia de amor súper linda, sino que también nos presentó a Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¡Qué pareja! Desde el primer momento, la química entre ellos era innegable. Se notaba en la pantalla, se sentía en el aire y, por supuesto, los fans no tardaron en empezar a especular sobre si esa chispa iba más allá de la ficción. La serie, que conquistó corazones en todo el mundo, fue el escenario perfecto para que naciera este romance. Kerem con su carisma y encanto y Hande con su belleza y talento formaron una pareja que parecía sacada de un cuento de hadas. La forma en que se miraban, la manera en que se complementaban, todo apuntaba a que algo más estaba sucediendo. Y los fans, como buenos detectives del amor, no tardaron en investigar. Cada foto, cada vídeo, cada declaración, era analizada al detalle en busca de pistas. Las redes sociales se inundaron de montajes, teorías y especulaciones. ¿Eran novios en secreto? ¿Solo amigos? La intriga era máxima. Asterisco asterisco de la ficción a la realidad, confirmando el amor asterisco asterisco. Como en toda buena historia de amor, la de Kerem y Hande tuvo sus altibajos. Al principio, ambos negaban cualquier tipo de romance. Decían que eran amigos, compañeros de trabajo, que simplemente se llevaban muy bien. Pero ¿quién se iba a creer eso? Con el tiempo, las pruebas fueron cada vez más evidentes. Fotos de ellos juntos en lugares románticos, viajes a destinos paradisíacos, gestos de cariño en eventos públicos. Era como si Cupido los hubiera flechado en el set de grabación. Los paparazzi, siempre al acecho, capturaron momentos que dejaron claro que entre ellos había algo especial. Y llegó el momento en que las cosas se hicieron oficiales. Sí. Kerem y Hande confirmaron su relación. Fue un momento de euforia para todos los fans, que celebraron la noticia como si fuera un triunfo personal. Las redes sociales explotaron, y las fotos de la pareja inundaron internet. Parecían súper felices, y todos nos alegramos por ellos. Verlos juntos en las redes sociales, compartiendo momentos de su vida privada, era un deleite para sus seguidores. Las fotos de sus viajes, de sus citas románticas, de sus momentos cotidianos, eran como un tesoro para los fans, que se sentían parte de su historia de amor. Asterisco asterisco el final, una telenovela con un giro inesperado asterisco asterisco. Pero como les decía, las telenovelas tienen sus giros inesperados. Después de un tiempo, empezaron a surgir rumores de crisis, de problemas en la relación. Y sí, tristemente, llegó el día en que se confirmó la ruptura. La noticia fue un golpe para todos los fans, que veían en ellos la pareja perfecta. La separación fue un shock. Los fans se preguntaban qué había pasado, cuáles fueron los motivos de la ruptura. Las especulaciones se multiplicaron, y las redes sociales se inundaron de teorías y rumores. ¿Infidelidad? ¿Diferencias irreconciliables? ¿Presiones externas? La verdad, como suele suceder, quedó reservada para ellos. Después de la ruptura, ambos tomaron caminos separados.
Cada uno siguió con sus proyectos, con sus vidas, y las especulaciones sobre sus relaciones sentimentales no tardaron en surgir. Pero lo importante es que en sus declaraciones, siempre mantuvieron el respeto y el cariño mutuo. Y ahora volvemos al presente, al meollo del asunto, a la razón por la que estamos aquí hoy, la confesión de Kerem. Después de la ruptura, Kerem y Hande mantuvieron un perfil bajo en cuanto a su vida personal, pero siempre se mostraron profesionales y respetuosos en público. Sin embargo, la pregunta sobre su relación siempre estuvo presente. Y fue en una entrevista reciente donde Kerem Bürsin hizo una declaración que nos dejó a todos boquiabiertos. Una confesión que ha dado la vuelta al mundo. *** La confesión que conmovió al mundo, estuve enamorado de Hande ***. En esa entrevista, Kerem habló sobre su relación con Hande. No solo eso, sino que admitió que sí. Estuvo enamorado de ella. Dijo que la amaba. Y no solo eso, sino que también habló sobre lo importante que fue Hande en su vida, sobre el impacto que tuvo en él, y sobre lo mucho que la aprecia. Sus palabras fueron sinceras, emotivas, y se notaba que a pesar de todo, aún guarda un gran cariño por ella. La voz de Kerem se quebraba en algunos momentos, y sus ojos brillaban con una mezcla de nostalgia y afecto. La confesión de Kerem fue un bombazo. Todos nos preguntamos qué fue lo que lo llevó a hablar abiertamente sobre sus sentimientos después de tanto tiempo. ¿Necesitaba cerrar ese capítulo de su vida? ¿Quería dejar claro lo que sintió por Hande? ¿O simplemente necesitaba compartir su verdad? Lo cierto es que sus palabras resonaron en el corazón de muchos. Demostró ser un hombre sensible, honesto, y que no tiene miedo de expresar sus sentimientos. Su valentía y sinceridad fueron aplaudidas por sus fans, y por el público en general. Estuve enamorado de Hande. La quise mucho. Fue una etapa muy importante en mi vida. Aprendí mucho de ella y siempre la recordaré con cariño, fueron algunas de las palabras que Kerem utilizó para describir su relación con Hande. Además de la confesión de amor, Kerem también habló sobre los motivos de la ruptura, aunque sin entrar en detalles. Dijo que a pesar del cariño que sentían, las circunstancias de la vida los llevaron a tomar caminos separados. A veces las cosas no funcionan, a pesar de que el amor esté presente, explicó. La entrevista fue un éxito rotundo. Las redes sociales explotaron, y la noticia se difundió a la velocidad de la luz. Los fans, tanto de Kerem como de Hande, celebraron la sinceridad del actor, y elogiaron su valentía por hablar abiertamente sobre sus sentimientos. *** El legado del amor, lecciones que trascienden la fama ***. Lo más importante es que esta declaración nos deja una lección muy valiosa, que el amor, aunque a veces termine, siempre deja una huella imborrable en nuestras vidas. Y que a pesar de los obstáculos, el cariño y el respeto pueden prevalecer. La confesión de Kerem nos recuerda que las relaciones sentimentales, incluso las que terminan, son experiencias que nos forman y nos transforman. Son momentos de alegría, de aprendizaje y de crecimiento personal. También nos enseña que es importante expresar nuestros sentimientos, que no debemos tener miedo de decir lo que sentimos, y que la sinceridad es fundamental en cualquier relación. La historia de Kerem y Hande nos demuestra que el amor no es perfecto, que tiene altibajos y que a veces termina. Pero también nos enseña que a pesar de todo, el amor es algo maravilloso, que vale la pena vivir, y que deja una huella imborrable en nuestras vidas. ***, ¿reconciliación a la vista? El futuro incierto ***. ¿Pero qué significa esto para el futuro de Kerem y Hande? ¿Podría haber una reconciliación? Bueno, eso solo el tiempo lo dirá. Lo cierto es que aunque hayan tomado caminos separados, la historia de amor entre ellos siempre será recordada. Son una de esas parejas que dejaron una marca en el mundo del espectáculo, y que nos enseñaron que el amor, a pesar de todo, es algo maravilloso. Las redes sociales se inundaron de comentarios sobre una posible reconciliación. Los fans soñaron con un reencuentro, con una nueva oportunidad para el amor. Las fotos de la pareja juntos, los vídeos de sus momentos más románticos, volvieron a inundar Internet. Sin embargo, por ahora, no hay ninguna señal de reconciliación. Tanto Kerem como Hande han seguido con sus vidas, con sus proyectos, y cada uno ha hecho su camino. Pero lo importante es que a pesar de todo, la historia de amor entre ellos sigue viva en el recuerdo de muchos. ***, detalles de la entrevista, las palabras que conmovieron al mundo ***.
Y ahora, quiero compartir con ustedes algunos detalles de la entrevista en la que Kerem hizo estas declaraciones. Les voy a contar qué fue lo que dijo exactamente, cómo se expresó, y cómo reaccionaron las redes sociales. Kerem, durante la entrevista, habló abiertamente sobre el impacto que tuvo Hande en su vida. Dijo que aprendió mucho de ella, que la admira como persona y como actriz, y que siempre estará agradecido por el tiempo que pasaron juntos. También habló sobre los momentos difíciles que vivieron, sobre cómo lograron superar los obstáculos, y sobre cómo se mantuvieron unidos a pesar de las presiones externas. Lo más impactante fue cuando, sin tapujos, admitió que la amaba. Dijo que Hande fue una persona muy importante en su vida, que le enseñó muchas cosas, y que siempre la recordará con cariño. Sus palabras fueron sinceras y llenas de emoción. Se notaba que a pesar de la ruptura, aún siente un gran afecto por ella. Kerem también habló sobre los desafíos que enfrentaron como pareja, especialmente debido a la fama y a la exposición mediática. Fue difícil a veces mantener la relación con la presión externa, confesó. Pero siempre intentamos apoyarnos y estar el uno para el otro. Después de que la entrevista se hiciera pública, las redes sociales explotaron. Los fans de Kerem y Hande inundaron internet con mensajes de apoyo, de cariño y de esperanza. Muchos celebraron la sinceridad de Kerem y elogiaron su valentía por hablar abiertamente sobre sus sentimientos. La entrevista fue compartida y comentada por miles de personas en todo el mundo. Los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia, y la historia de Kerem y Hande volvió a ser el centro de atención. *** Mi opinión personal, un acto de valentía y sinceridad ***. Y ahora, quiero compartir con ustedes mi opinión personal sobre esta confesión. Yo creo que Kerem fue muy valiente al hablar abiertamente sobre sus sentimientos. Demostró ser un hombre honesto, sensible, y que no tiene miedo de expresar lo que siente. Su declaración nos demuestra que a pesar de los obstáculos, el amor y el cariño pueden prevalecer. Y que a veces es necesario cerrar un capítulo para poder seguir adelante. También creo que la confesión de Kerem es un buen ejemplo de cómo las relaciones sentimentales pueden dejar una huella imborrable en nuestras vidas. Y que a pesar de que a veces el amor termina, siempre podemos recordar con cariño los momentos que vivimos, y aprender de las experiencias que tuvimos. La sinceridad de Kerem es admirable. En un mundo lleno de apariencias y de falsedades, su honestidad es un soplo de aire fresco. Demuestra que es posible ser una figura pública y al mismo tiempo, ser auténtico y vulnerable. Su confesión es un mensaje de esperanza para todos aquellos que han sufrido una ruptura amorosa. Nos recuerda que a pesar del dolor, es posible seguir adelante, y que siempre hay algo bueno que aprender de cada experiencia. *** El final, un legado de amor y respeto ***. En resumen, la confesión de Kerem Bürsin sobre su amor por Hande Erçel fue un momento muy emotivo, que nos hizo reflexionar sobre el amor, las relaciones, y la importancia de expresar nuestros sentimientos. Kerem demostró ser un hombre valiente y honesto, y su declaración nos dejó una lección muy valiosa. La historia de Kerem y Hande es un ejemplo de cómo el amor puede ser una experiencia maravillosa, llena de alegría y de emoción. También es un ejemplo de cómo, a pesar de los obstáculos y de las dificultades, el cariño y el respeto pueden prevalecer. Y con esto, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan emocionado conmigo, y que hayan disfrutado de esta historia tanto como yo. Hemos recorrido juntos el camino de Kerem y Hande, desde el flechazo en Love is in the Air, hasta la confesión que nos ha dejado a todos con el corazón en un puño. Espero que esta historia les sirva de inspiración, que les recuerde la importancia de expresar sus sentimientos, y que les haga creer en el amor, a pesar de todo. Y ahora, como siempre, quiero agradecerles por ver este vídeo. Espero que les haya gustado, y que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes de la confesión de Kerem? ¿Creen que algún día podrían volver a estar juntos? ¿Qué es lo que más les gustó de esta historia? Cuéntenme todo, quiero leer sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like a este vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos, sus familiares, con todos los que les guste el chisme y las telenovelas turcas. Y por supuesto, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Ya saben, cada semana les traigo las últimas novedades, los mejores chismes, y todo lo que necesitan saber sobre el mundo del espectáculo. Así que suscríbanse ya.
Muchas gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante. Y hasta la próxima. Chao.